¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. A esta hora que estamos haciendo este video, hace pocos minutos, acaba de renunciar, separarse del cargo de la gobernación de Barinas, Argenis Chávez. Con lo que comienza a cerrarse este círculo oprobioso que hemos vivido durante el fin de semana. Como recordarán todos ustedes, el TSJ de Venezuela ordenó la realización de nuevas elecciones para el estado Barinas a partir o el día 9 de enero de 2022, con lo cual los dos candidatos que habían llegado prácticamente empatados, pero que Freddy Superlano del partido de Guaidó, Voluntad Popular, Leopoldo López, superó a Argenis Chávez por algo más de 100 votos, ambos candidatos quedan fuera de la carrera por la gobernación. Faltará ver si en el caso del PSV, el partido de gobierno, la cúpula, la directiva de ese partido, decide nuevamente apostar por Argenis Chávez. Pero visto lo visto, creo que hasta aquí llegó la carrera de Argenis Chávez. Un pésimo mandato que le han pasado factura, no solamente desde las primarias, cuando dijeron que impuso su maquinaria, sino ahora en la elección de gobernador. Y hay que decir lo siguiente: muy cansado debió estar el pueblo de Barinas. Muy mal ha debido hacerlo el candidato Chávez, gobernador actual. Muy mal. Un hombre que haya sacado, no haya superado el 40% de la votación, una de las más bajas de todas las 23 gobernaciones desde el punto de vista porcentual. Que el pueblo de Barinas haya preferido entregarse a las manos de un guarimbero, de un hombre que llamó a golpe de Estado, de un hombre que llamó a bloqueo, de un hombre que se agarró la ayuda humanitaria, de un hombre que apostó hasta su último aliento, apostó a derrocar al gobierno y matar al pueblo por la vía del hambre, de la miseria, de la asfixia, de la invasión. Que se haya entregado el pueblo de Barinas a su verdugo denota los años de cansancio y el mal proceder durante los últimos 20 años que han tenido la familia Chávez en Barinas, que han podido transformar un estado próspero y no lo han hecho, un estado ganadero, agrícola. No lo han hecho. Un estado donde reina la inseguridad, el paramilitarismo, el avigueato. Un estado abandonado prácticamente por los mismos chavistas y por estos gobernadores. Y este es hermano del presidente, del que fue presidente de la República, ya fallecido. Entonces imagínense ustedes. Por allí se está hablando de candidatos, especulaciones. Iris Varela se está hablando muy fuertemente, ha corrido el rumor de Iris Varela, son rumores hasta los momentos. Pero lo que sí es cierto es, amigos de Sin Mentiras, les voy a dar este dato para que ustedes se queden con la boca abierta. De los 23 gobernadores, el chavismo ganó 20. Bueno, de esos 20, ¿ustedes saben cuántos de ellos pasaron el 50%? Solo 5. 5. No más del 20%. Es decir, la gente está cansada tanto de los gobernadores actuales como de los opositores. Y ha insurgido nuevas fuerzas independientes que están vendiendo otra dinámica política en Venezuela. Vamos a escuchar la renuncia de Argenis Chávez y quiero que ustedes me digan qué opinan de esa renuncia, si es lo loable, si es lo propio, si es lo conducente y qué debe hacer el partido de gobierno y qué debe hacer la oposición para pelear el próximo año por la gobernación de Barinas. Vamos a escucharlo, lo dejo con el video de Argenis Chávez. Muchas gracias y será hasta la próxima. Hoy día 30 de noviembre, hasta el día de las elecciones, 9 de enero, donde se deben realizar en el estado de Barinas, en los 12 municipios del estado, elecciones para elegir
gobernador o gobernadora del estado, he decidido separarme del cargo a partir del día de hoy. En los próximos minutos, después de esta rueda de prensa, voy a presentar mi renuncia al cargo de gobernador del estado